En el libro Palestina, Anatomía de un genocidio, 16 intelectuales de origen palestino y judío, situados en diversas latitudes, fueron convocados para analizar uno de los hechos más brutales cometidos contra la población civil en lo que va del siglo XXI, el genocidio del pueblo palestino. Esta publicación nace con la convicción de aportar para impedir que dicho crimen se conjugue con el silencio, la censura y la clausura de toda forma de pensamiento disidente y que contribuya desde sus múltiples perspectivas a esclarecer las aristas de un drama que no deja de impugnar el devenir de nuestro presente y de los derroteros de la humanidad. A continuación, se dirigirá a ustedes el presidente de la Corporación por la Paz, Villa Grimaldi, Alejandro Núñez. Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, les doy la más cordial bienvenida a este acto donde presentaremos el libro Palestina, Anatomía de un genocidio, que dadas las circunstancias históricas que se viven en el territorio palestino, es una forma de protestar y confrontar a la potencia militar que ataca a población civil indefensa de manera brutal e impune y de manera tan grotesca que ha provocado en todo el mundo una sensación de impotencia y de derrumbe del paradigma de los derechos humanos, lo que afecta a todos los habitantes de la tierra. El Estado de Israel, establecido con el apoyo de Occidente en parte por razones geopolíticas y en parte como acto reparatorio por la matanza de millones de judíos europeos a manos del nazismo, se asentó en un territorio donde no importó que por darles patria a los judíos se les quitaba tierra a otros quienes se redujo a vivir en estrechas franjas y zonas rodeadas de muros y alambradas. En esta paradoja de quitar a unos para darle a otros, lo que ahora nos estalla en la cara con un Estado de Israel, bajo hegemonía de la extrema derecha que nos dice en la práctica que los derechos humanos son un obstáculo para lograr su seguridad y por tanto los tritura y bota a la basura. Idea que replican aquí en Chile los extremistas de derecha, los Netanyahu criollos, cuando aseveran que los derechos humanos entorpecen la labor de las policías para combatir a balazos a la delincuencia nacional e importada. La reciente votación en la Cámara de Diputados para destituir a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, y del consejero Francisco Ugaz, responde a esta misma lógica. Y como institución que somos, promotora de los derechos humanos, manifestamos nuestro rechazo enérgico a esta maniobra de parlamentarios de extrema derecha. Pero también hay que decirlo, y fuerte, no todos los israelíes apoyan el genocidio palestino, y hay muchos sectores que rechazan esta matanza. Lamentablemente, hoy no son una mayoría que impida que Israel en este momento represente y encarne a una extrema derecha que avanza por el mundo, redoblando tambores de guerra, pasando bala, como lo plantea uno de los posibles candidatos a la presidencia en nuestro país, gritando como Javier Milei, hizo viva la libertad carajo, donde libertad no significa más que opresión para quienes no piensan como ellos. En este marco, presentamos este libro que busca y propone palabras comunes para el diálogo entre palestinos y judíos, espacio en que nos sentimos comprometidos como institución de memoria y educación en derechos humanos, porque no es una guerra la que está librando Israel en Gaza, es un genocidio y debemos hacer el máximo esfuerzo para detenerlo, por los palestinos y por todos a quienes de una manera u otra afecta. Cada vez que muere un palestino es una grieta más que se suma al descrédito de los derechos humanos a escala planetaria y un punto más a favor de quienes los violan en distintas latitudes. Por lo anterior, se hace necesario redoblar esfuerzos para detener la masacre en Gaza y combatir la impunidad que la rodea y la potencia. En Gaza no se libra una simple guerra entre un Estado y unas milicias terroristas. En Gaza está en curso un genocidio. Muchas gracias.
A continuación, escucharemos las palabras de la representante de Artistas por Palestina y Fundación Natuf, Andrea Guedach. Por favor. Hola, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que no traigo nada preparado porque me invitaron ahora a hablar y con gusto lo hago porque aplaudo por sobre todo este encuentro entre personas judías y palestinas en relación a una nueva catástrofe o una catástrofe permanente y que nos brinda la oportunidad de hacer giros de mirada. Como directora, como dramaturga, como creadora escénica, creo profundamente en la potencia del arte y en la potencia de un arte dialéctico, donde hay que traspasar las trincheras y las fronteras para generar y para establecer miradas diversas, ¿ya? Me parece muy importante no hablar siempre lo mismo para los mismos. Desde este lugar aplaudo profundamente este libro como un acto también movilizador para quienes no acostumbran a salir de la trinchera, puedan hacer esa trizadura, ¿verdad?, en su lente, en su lealtad comunitaria, en su lealtad rigidizada, para ver un poquito más allá, o por lo menos para dudar, para salir de estados de victimización o de violencia per se. Muchas gracias, aplaudo a las personas, aplaudo al OM y a las personas, a las editores acá presentes, editoras y editores, que dan esta instancia y que seguramente van a inspirar a muchas personas más. Muchas gracias, Andrea, por tus palabras. Vamos a aprovechar de saludar también a al compañero Jaime Lorca, de la Fundación Memoria Futuro, y a Alicia Lira también. Ahora se dirigirá a las y los presentes la representante de la agrupación judía Diana Aron, Kailet McNamara. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Shabbat Shalom. Mi nombre es Caitlin McNamara y formo parte de la agrupación judía Diana Aron. En primer lugar, en nombre de ACTA, quiero agradecer al Parque por la Paz Villa Grimaldi, con mención especial a Beto Rodríguez, el propulsor de esta iniciativa, y a Marcela Espinosa por el llamado a unir voces palestinas, judías y chilenas contra el genocidio. A lo largo de su historia, y en particular después de los eventos impactantes del 7 de octubre, Israel pretende instaurar que representa al pueblo judío en sus acciones. Queremos decirlo fuerte y claro. En ACTA repudiamos al genocidio que está siendo perpetrado en Gaza. En ACTA repudiamos el fascismo, el fundamentalismo, el supremacismo, la ocupación y la lógica de la eliminación del otro. Aquello va contra todo lo que entendemos como los valores judíos que nos deberían guiar. En ACTA decimos no en nuestro nombre y reforzamos a los ciudadanos de Israel Muchas gracias. Y reforzamos a los ciudadanos de Israel que exigen un alto al fuego inmediato y a la dimisión de Netanyahu, a pesar de que entendemos que lamentablemente conforman una minoría en una sociedad que ha normalizado la ocupación y la violencia. En este momento tan trágico y crítico, como seres humanos debemos unirnos frente al horror y al dolor, en un compromiso irrestricto con los derechos humanos y la hermandad de los pueblos. Debemos, a su vez, exigir que este país, el que acogió a nuestros abuelos en el pasado, aporte presionando con medidas concretas para alcanzar un alto al fuego inmediato
y duradero frente a las barbaridades que están ocurriendo en Palestina día tras día tras día. Y más allá de esa necesaria acción urgente, debemos seguir trabajando juntos en imaginar y crear un futuro compartido, una sociedad basada en la justicia, la dignidad, la empatía, la educación y la sana convivencia para todas las personas quienes viven en aquel territorio, independientemente de su origen religioso o étnico. Hacer este llamado en conjunto con las y los compañeros de la Coordinadora por Palestina y Artistas por Palestina, y desde el Parque por la Paz Villa Grimaldi, por su historia y por lo que representa hoy en día, cobra para nosotros un significado de profundo sentido y relevancia. Como dice el rabino y maestro judío Hillel, si yo no estoy para mí, ¿quién lo está? Y si solo estoy para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Muchísimas gracias. Voy a aprovechar de saludar también a quienes están presentes y quienes se están incorporando a Alicia Lira. Saludarte a Fanny Poyarolo también, quienes nos acompañan en esta importante presentación. Ahora vamos a invitar a compartir las palabras de quienes hará la presentación del libro. Palestina, anatomía de un genocidio. A Farideh Serán, una de las editoras del libro, también a Rodrigo Bustos y María Emilia Tillú. Un aplauso para nuestro panel y Alberto, te voy a pedir que por favor moderes también esta mesa. Estar en este minuto, en este lugar que sabe de horrores, que sabe de dolores, este lugar que es un símbolo, no solamente para Chile, sino que para el mundo, un símbolo de paz, no una paz neutra, una paz con compromiso, una paz que reconoce los crímenes, un lugar donde reconoce también a los victimarios. Y desde este lugar es que hemos querido hacer este esfuerzo de romper el silencio. Un desafío grande, un desafío grande. Y bueno, y nos han querido acompañar acá grandes figuras a romper este silencio. ¡Wow! ¡Qué honor! Debo de comentar que me toca estar acá en este minuto, de poder acompañar esta presentación que es tan relevante, como ya se ha mencionado, que tiene voces de distintos autores, autoras, intelectuales, y que nos plantean una mirada muy reflexiva, pero de esa reflexión profunda, de esa que nos hace falta tantas veces. Y vamos a partir con la profesora Farideh Serán, que es una de las editoras de este libro, no la única, por cierto, pero sí es quien nos acompaña en esta mesa, y le vamos a pedir entonces que parta con sus reflexiones. Muchas gracias. Saludo a Villa Grimaldi, a su directiva, por acogernos, este lugar tan especial para todos nosotros. Saludo a la AJDA, a la Agrupación Judía de Anarón, por estar aquí en este momento, por convocarnos. A Artistas por Palestina, querida Andrea Yadach, a la Coordinadora por Palestina. Saludo con mucho cariño a Fanny Poyarolo, a Alicia Lira, por supuesto a mis amigos de LOM Ediciones, Silvia, Pablo. Hablo en nombre de los editores del libro Palestina, anatomía de un genocidio, a nombre de Pablo Slachevsky y Rodrigo Carmi. Y yo somos los tres quienes convocamos a este gesto de reflexión y de resistencia frente a un hecho en el cual no podíamos guardar silencio. Justamente denominamos En contra del crimen del silencio una presentación que abre el libro y que la hicimos entre los tres, entre Pablo Slachevsky, Rodrigo Carmi y yo.
Voy a leer fragmentos de esa presentación que creo que efectivamente nos representa a nosotros los editores. Podríamos decir que este libro surge desde la impotencia y luego la convicción de que mientras las fuerzas de ocupación israelí bombardeaban de manera criminal a la población civil palestina de Gaza, debíamos contribuir a impedir a lo menos el crimen del silencio. Por ello, quienes convocamos a las diferentes voces a participar en esta reflexión coral en torno a un genocidio, intelectuales y académicos chilenos de origen palestino, Serani Karmi, y de origen judío, Zlasevsky, quienes a lo largo de estos años nos hemos encontrado en otros momentos políticos y sociales en la defensa de derechos fundamentales, como la libertad, la justicia o los derechos humanos, concluimos que era posible abrir esta invitación a otros intelectuales de ambos orígenes, no solo chilenos, sino también argentinos, colombianos, mexicanos, así como de Estados Unidos y del Medio Oriente, para analizar uno de los hechos más brutales cometidos contra la población civil en lo que va de este siglo. Fue en enero de este año cuando enviamos la carta de invitación a quienes aceptaron este desafío de reflexionar en torno no solo al horror, sino a los orígenes y proyecciones del conflicto palestino-israelí, para dar cuerpo a un libro que denominamos en ese momento Palestina, anatomía de un genocidio, sin sospechar que 2 meses después, a fines de marzo, sería la propia relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanesa, quien corroboraría con pruebas concretas un concepto que sintetiza el horror. 2 puntos, comillas. Después de casi 6 meses de implacables ataque israelí a los territorios ocupados de Gaza, es mi deber solemne informar sobre lo peor de lo que la humanidad es capaz de hacer y presentar mi conclusión. 2 puntos, la anatomía de un genocidio. Cierro la cita. En este sentido, si bien es cierto que la colonización sionista sobre Palestina no se ha detenido desde la fundación del Estado de Israel en 1948, desde el 7 de octubre asistimos a un momento de inflexión en que la reacción israelí ha sido intensificar la Nakba, orientando todos los esfuerzos militares hacia el exterminio y expulsión definitiva de todo el pueblo palestino de sus territorios. Un asedio y bombardeo israelí sobre la franja de Gaza que ha destruido universidades, escuelas, hospitales, refugios, lugares de culto, viviendas civiles, ONGs de todo tipo, y no ha discriminado la matanza ni de mujeres ni de niños, que si no mueren por bombardeo mueren de hambre y despojo. Ya a estas alturas, cerca de 40.000 muertos, la mayoría mujeres y niños. Y como ha sido costumbre, las grandes corporaciones mediáticas y sus cadenas informativas, al cubrir el acontecimiento, representan la guerra en el sentido que lo comprendía Edward Said. Por un lado, abordando con imágenes la catástrofe acontecida. Por otro, desplegando un fino léxico que permite, si no intervenir la relación asimétrica entre colono y colonizado, al menos mostrarlos como fuerza equivalente que por razones de seguridad justifique la comillas defensa de Israel. El silencio es cómplice de la masacre, vieja táctica que hoy se ha articulado al interior de los campus universitarios, proveyendo de la censura y la autocensura entre académicos y personas de la sociedad civil, institucionalizando el borramiento del vocabulario palestino, intifada, jamás, resistencia, colonialismo, devinieron palabras prohibidas. Por su parte, los gobiernos europeos, Francia, Alemania y Gran Bretaña no escatimaron vergüenza en llamar a prohibir y sancionar cualquier manifestación a favor de Palestina. Algo parecido ha ocurrido en Chile en algunas partes. Podemos mirarlo con cierta inquietud e indignación. Frente al intento por silenciar todo lo que acontece en Palestina por parte de Israel, con el asesinato de las y los periodistas, 151 periodistas asesinados hasta el minuto, desde el 7 de octubre, con el corte de las comunicaciones, la prohibición de ingreso a Gaza para los medios, frente a los mecanismos de desinformación, censura y deshumanización desplegada por la concentración mediática, frente a las prohibiciones y silencio de los gobiernos, los poderes fácticos y sus capitales, los pueblos han irrumpido como nunca antes contra el genocidio en curso, solidarizando con el pueblo palestino por toda la orbe, en los países árabes, en el continente asiático, Europa y Norteamérica, así como en Sudamérica y Oceanía. El conjunto de formas de desobediencia civil desplegadas en las marchas en solidaridad con el pueblo palestino no dejan de crecer, potenciando a su vez la firme condena al genocidio en curso por parte de algunos gobiernos, en particular de África y de América Latina.
El presente libro, escrito por judíos y palestinos de diferentes partes del mundo y cuyos derechos de autor se entregarán a la Media Luna Roja Palestina, se inscribe al interior de ese movimiento de resistencia en solidaridad con la causa palestina. Si bien, por un lado, surge de la impotencia frente al exterminio diario que lleva a cabo Israel en Gaza y también Cisjordania, por otro, nace con la convicción de aportar a impedir que dicho crimen se conjugue con el silencio, la censura y la clausura de toda forma de pensamiento disidente. En este escenario, el presente libro se presenta como una contribución a potenciar la causa palestina en la forma de un conjunto de ensayos escritos sobre la marcha de los mismos acontecimientos. En tal sentido, el conocimiento que en ellos se despliega está situado y no pretende constituir un diagnóstico completo de la cuestión, sino ofrecer aristas de un drama que no deja de impugnar el devenir de nuestro presente y los derroteros de la humanidad. Así, a través de 16 voces entrelazadas de palestinos, palestinas y judíos, judías, los textos nos interpelan por un mínimo de humanidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la profesora Farid, siempre tan lúcidas, tan conmovedoras además, porque no es una reflexión de una intelectualidad lejana, sino que absolutamente cercana, que casi se puede tocar con el corazón. Así que agradecemos mucho sus palabras. Bueno, y ahora tengo el gusto también de presentar otra profesora académica, socióloga. La verdad que tiene un currículum bastante largo y yo solamente quiero decirle, profesora María Emilia Tillú, bienvenida y esperamos esta reflexión, con ansia esta reflexión que nos propone en el día de hoy. Muy buenas tardes. Quisiera agradecer a Maxine Loví, a Beto Rodríguez y a la agrupación Diana Arón por haberme invitado hoy a decir algunas palabras sobre este libro. Anatomía de un genocidio. 16 voces que se unieron para dar cuenta de la barbarie que hoy asola a Palestina. Un genocidio que la Nakba, desde fines de los años 40, deja ver a través de una cronología repleta de la crueldad que hoy se despliega contra miles de niños, niñas, mujeres y hombres que han sido despojados de su condición humana. Lo que aquí leemos nos saca de la comodidad de la opinión oculta en ese entre nos, para interpelarnos a decir, a manifestar, a comprometernos desde el enojo, la rabia o la tristeza que nos causa este genocidio. Es tarea urgente que salgamos de los corrillos del temor para hablar allí donde están quienes no quieren escuchar, para interrumpir el paso de quienes voltean la mirada, o para hacer frente a quienes buscan la excusa de la existencia de un enemigo para legitimar la barbarie. Es tarea concreta y compleja hilar palabras ante lo que desarma a esta, nuestra vida que cotidianamente vivimos en el ajetreo y el entumecimiento que impide empatizar con lo que ocurre allí en Gaza. Es difícil comer, caminar, trabajar, sentir el frío, el sol o la lluvia cuando al mismo instante en que sentimos y experimentamos la existencia, miles de seres humanos son asesinados únicamente por el hecho de existir. Pero voy a intentar decir algo, deteniéndome primero en las y los autores de este libro, pues sus textos abren a distintos campos de la reflexión y, en segundo lugar, en algunos puntos de vista, entre los cuales destaca la importancia que presenta la solidaridad y el internacionalismo frente al genocidio. 1. De las y los autores. Este libro lo escriben judíos y palestinos para hacernos pensar, más allá de su escritura, en la arrogancia del Estado de Israel, que bien destaca Silvana Rabinovich, al retratarla en la dureza de cerviz o en la incapacidad para escuchar la justicia cuando lo impide la ebriedad de la soberanía y la política colonialista devenida apocalíptica, al punto de convertirse en un espantoso modelo. Silvana lanza al mar la botella de esperanza para descolonizar la teología política y salir del túnel de tanta violencia. Celebro la crítica al humanitarismo que hace Rodrigo Carmi, porque este borra la política y el carácter subversivo de quienes luchan. Es tan necesaria la crítica de la figura de la víctima, que debe competir y diferenciarse de otra víctima, siguiendo a quien mueve los hilos de los estados-naciones y los poderíos económicos. ¿Cuánto riesgo? Una vez más, corre acá el concepto de derechos humanos. Cuánta rabia contenida frente a una reparación que jamás ha reparado el crimen. Entonces, volver a Marx,
Resulta imprescindible para interrogar críticamente lo que entendemos por humanidad, al fragor de las luchas revolucionarias, cuando los vencedores buscan reconciliación, asesinando al enemigo, ya despojado de toda humanidad. Desde la pregunta por lo que significa ser judío, Nicolás Larchevsky interpela la cuestión identitaria en una contemporaneidad donde la religión apela a una comunidad imaginaria, haciendo surgir la obligación a preguntarse por un yo que puede ser revisitado desde Fanon o desde Hannah Arendt, que nos anima a preguntar por el sujeto y situar al sionismo problemáticamente. Responder al significado de ser judío da cuenta de una pregunta moral que convierte a la víctima en opresor y en responsable de un genocidio que cuestiona toda libertad. Oded Giri reconstruye la campaña de un genocidio que también es cultural, que consolida un régimen teocrático que arrasa con la memoria palestina, reflexionando sobre el miedo que provoca el recuerdo en los invasores, pues cada crimen contiene a otros, posibilitando una nueva sociedad colonial y una colonización permanente cuando se destruye completamente la cultura palestina. Ariel Feldman nos invita a pensar los procesos de deshumanización que despojan de humanidad al individuo para legitimar su opresión, su tortura, su asesinato. La misma deshumanización histórica que nazificó los campos y que hoy se practica contra los palestinos haciendo y rehaciendo el genocidio. Barsem Agabekian entrega cifras estremecedoras de las matanzas que permanentemente aumentan para posicionar al Estado colonizador y genocida de Israel, que muestra al mundo la impudicia de los crímenes. El centenario afán colonialista hace operativo el dogma sionista de la limpieza étnica que desaloja al pueblo palestino para sustituirlo por colonos. Fred Ripchin, desde la fotografía y principalmente desde niñas y niños fotografiados en situaciones extremas, muestra esos trágicos destinos que en un momento lograron cambios tan significativos. Pablo Buffon advierte que Palestina es una espina de la historia, es un contratiempo, es la que toma el pulso de la expansión capitalista colonial. Patricio Brodsky aborda los nacionalismos europeos y particularmente el étnico-racial que concibió al judío como una externalidad que tiene la puerta abierta desde cualquier lugar del mundo para una pertenencia única. Alal Ricat describe la sistemática destrucción de Israel contra el pueblo palestino para desalojarlos. Federico Donner recuerda a Rabin, no olvidemos, quien junto a Arafat intentó realizar un proceso de paz e invita a conocer el origen de las prácticas genocidas. Daniel Hadwe refiere a la racionalidad del exterminio desde la tecnología y el control de los medios de comunicación de masas. Jacob Rapkin piensa al sionismo y especialmente al sionismo más duro para responder al nacionalismo y sobre todo a la violencia antijudía. El sionismo se apega a un Estado, exige un compromiso total. Farid Serán advierte sobre la resistencia palestina recordando a los estudiantes de Belén y nos invita a nombrar sin equívocos lo que hay que nombrar como se debe. Es genocidio, son fuerzas de ocupación, es exterminio, es limpieza étnica, es colonialismo. Judith Butler, por último, reflexiona el antisionismo y el antisemitismo desde su trayectoria y desde los cambios de sus significados. Número 2. Barbarie, soberanía, revolución. En tanto herramientas de reconstrucción nacional, el vencedor reconstruye la historia desde el zócalo de su poder para enseñarla y promoverla. La necesidad de olvidar le conduce al arte de la deformación histórica para organizar su pluma y sus armas y borrar la presencia del vencido. Y a menudo, cuando se escribe sobre los vencidos, se le presenta como víctimas, algo que los luchadores nunca han deseado, algo que los palestinos jamás han deseado. Y aunque la historia generalmente la escriben los vencedores para ocultar la realidad que han experimentado los vencidos, hoy pensamos a Palestina desde este libro, con y desde los nuestros, en esta Villa Grimaldi, que la jerga militar llamó Cuartel Terranova, un centro secreto de secuestro y de exterminio, donde tantos respiran para decirnos que no podemos ni debemos convertir las luchas en llanto, y que no solo debemos hablar de Palestina, sino luchar con lo que tengamos y como podamos por ella. Pues tanto allá como acá se ha construido un enemigo que ha servido para justificar y legitimar la barbarie, un enemigo que ha sido una figura constante en
toda historia colonial, imperialista, racista y occidental. Una historia que siempre ha sido leída en un solo sentido. De Palestina queda todo por saber, pero conozco el espanto de Sabra y Shatila, producido en el doble contexto de la guerra civil libanesa y la invasión de Israel que comenzó en 1982. Más de 3.000 asesinados que pueden verse en el informe Kahane, publicado en 1983, y no olvidemos que uno de sus apéndices aún no está disponible por ser considerado un ataque a la seguridad nacional. Solo entonces comenzábamos a conocer el sufrimiento palestino. Es desde este espanto que necesito aprender y estudiar esa historia, pues es solo ahora, cuando hay un exterminio, que he comenzado a recorrer las páginas que antes debía haber recorrido, para aclarar conceptos, para nombrar cómo se debe, para entender qué es el sionismo y no confundirlo. Sin embargo, con toda esta ignorancia a cuestas, declaro que los sentimientos que nos provoca este genocidio invitan a no quedarnos paralizados por el horror y por la dificultad de no poder decir, y sí, tenemos que hablar. Ernesto Guevara citaba a menudo una frase de José Martí en sus discursos, comillas: todo ser humano verdadero debe sentir en su rostro el golpe dado al rostro de otro ser humano, decía. Refiriéndose a qué cosa? A la lucha por la dignidad, un principio ético que inspiró todas sus acciones. Derrotar al imperialismo implicó para él, e implica para nosotros, un proyecto emancipador que solo es posible uniendo los combates que rompan las cadenas coloniales. No podríamos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de la gente en otras partes del mundo, pues como el Che bien decía, toda victoria contra el imperialismo es una victoria más para nosotros. La lucha palestina nos lleva a pensar la importancia que tienen las transformaciones en el testamento político de Ernesto Guevara y en aquel significado histórico que tuvo su llamado a crear uno, dos, tres, muchos Vietnam, en el conocido mensaje al Tricontinental en 1967, cuando analizaba lo que señalaba como las peligrosas tendencias de un mundo donde se desplegaba la lucha de liberación nacional, al momento en que era necesario pensar políticamente lo que ocurría con la soledad de Vietnam en ese entonces. Hoy es urgente tomar en cuenta el lugar del internacionalismo en la lucha palestina, más todavía cuando la lejanía geográfica no solo supone la lejanía física, sino también política. Ocurre que la soberanía tan buscada o deseada se puede definir como el derecho de matar, al que alude Bembe, porque en ella está la fusión total de la guerra, de la política y del racismo, una fusión característica del Estado nazi, para quien la existencia del otro atenta contra la vida. Hasta aquí, y cuando se trata del Estado nazi, parece que las sociedades se estremecieran y quisiéramos ver como algo incomprensible que estos hechos crueles se pudiesen repetir gracias al trabajo del cerebro y de la mano de quien fuera avasallado. La ocupación es una ocupación colonial, efectivamente, pero siempre hay resistencia, porque siempre hay y habrá un deseo de revolución alojado en los jóvenes palestinos desde hace tanto tiempo. Una resistencia de combatientes que han sacrificado su vida por la causa, que han sido criminalizados y clasificados junto a todo su pueblo, incluidos los recién nacidos, como terroristas, cuando decidieron combatir y tomar las armas, como lo haría cualquier colonizado cuando busca enfrentar e impedir el exterminio. Y podría agregar, como también lo hicimos nosotros, nosotras. Se trata de luchas de emancipación, que llegan repletas del deseo de reconocimiento armado de la opresión. Este deseo de revolución está presente en todos los caídos de una secuencia histórica que ata a todos los vencidos olvidados de otras historias y de otros pueblos, y de una historia que Walter Benjamin instaba a cepillar a contrapelo cuando se trata de los humillados, que siempre regresan, especialmente ahora. Son 75 años de terror ininterrumpido, donde los insoportables actos de barbarie, de crímenes contra la humanidad y de un fanatismo sin límites. El colonizado está viviendo un régimen de terror. ¿Qué duda cabe? Es una guerra de conquista colonial, paradójicamente llamada guerra contra el terrorismo. Afirmación repetida al infinito como la gran excusa de la defensa de Occidente, y cuya abyección es la figura de la barbarie, de quien lanza una carga de misiles contra un barrio, un hospital o un campamento de refugiados. Frente a esto, ¿qué hace el oprimido? ¿Qué puede o qué debe realmente hacer?
Mientras tanto, desde la comodidad de la lejanía occidental, se tejen los discursos que apuntan a comparar, a defender, a humanizar sin contemplar un régimen de violencia y de terror efectivamente existe. Hace unos días, Maxim me enviaba algunos textos que podrían ser luz de pequeñas esperanzas. El 16 de mayo, David Grossman decía, comillas, nos encontramos en el infierno, y si los palestinos no tienen un hogar en su país, no habrá paz entre nosotros y ellos. Y agregaba, porque los israelíes viven no en un hogar, sino en una fortaleza que no era tan eficiente como creíamos. Este escritor y activista publica el libro El precio que pagamos y nos invita a hablar de la deshumanización de palestinos y judíos y a pensar que la guerra llevará a que el país sea mucho más de derechas militantes y racista. Vale pensar entonces en el significado de ser judío, en lo que la palabra encierra y ver cómo miles de ellos y de palestinos viven juntos en Tel Aviv el fin de la guerra de Gaza, en un acto organizado por más de 50 grupos de la sociedad civil, liderado por el activista israelí Maoz Sid y el palestino Aziz Abu Saram. Comillas, somos millones de judíos y millones de palestinos que vivimos juntos en esta tierra. Ninguno de nosotros se irá a ninguna parte, dijo Lee Green, conocido como una de las voces más críticas contra el gobierno de Netanyahu. Las invito a revisar este libro, que abre a tantas preguntas para reflexionar sobre esta guerra terrible. Desde este Chile, que aunque parece indiferente ante la barbarie que visita desde las redes sociales, muestra que sí, que hay hombres, mujeres y muchos jóvenes activando luchas cotidianas para conseguir que Palestina esté presente. Invito a pensar en Daniel Harvey, uno de los autores, y también invitarles a conocer su propio libro, Palestina, crónica de una serie, publicado en 2014 y reeditado en 2023, y en su lucha por su pueblo, la lucha de allá como la de acá. E invito sobre todo a pensar en las y los estudiantes que valientemente permanecen aún en el acampe de la Casa Central de la Universidad de Chile y que han llevado a cabo múltiples actividades y manifestaciones haciendo frente a una criminalización tremenda sobre un trabajo solidario que muestra que el internacionalismo, gracias a ellos y a ellas, aún está vivo. Muchas gracias. Qué complicado decir algo después de esta tremenda reflexión, ¿no? Yo creo que por lo menos redondemos un aplauso. Realmente la profesora nos hace un recorrido histórico muy importante que vincula nuestra América Latina, nuestros propios compañeros. ¿Hace cuánto tiempo uno escuchaba citar a Che Guevara en una presentación? ¿Cuánto tiempo? Y eso es algo realmente importante que nos otorga ese sentido, ¿cierto?, de humanidad profunda, que es lo que nos ha invitado a reflexionar. Muchas gracias, profesora. Y ahora, bueno, tenemos el turno de Rodrigo, el compañero Rodrigo, que es una de las voces, me atrevo a decir, actuales, que más agudas en denunciar los abusos, en denunciar toda esta ola negacionista que estamos viviendo en el presente. Así que, Rodrigo, un saludo fraterno también a estar presente, que inmediatamente cuando le propusimos esta idea, ¿cierto?, no dudó un segundo, dijo, aquí estoy, bienvenido. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Y sí, como dijo Beto Rodríguez, que saludo, y saludo también a Faride, a María Emilia, a la Coordinadora por Palestina, a la asociación también Diana Arón, y a todas las personas que aquí están. Efectivamente, cuando Beto me contactó para poder estar presente acá, dije de inmediato que sí, tal como cuando la Coordinadora por Palestina nos pidió estar en un acto también en la Plaza de la Constitución, conmemorando el Nakba hace un tiempo atrás. También estuvimos como Amnistía Internacional y di unas palabras.
Y digo de inmediato que sí, cada vez que pueda estar en algo por Palestina. También me tocó estar en el acampe, también me pidieron poder tener una intervención ahí, porque creo que es lo mínimo que podemos hacer. Como se dice en la introducción, la presentación de esta obra de 16 personas judías y palestinas que justamente hacen el acto tan potente de juntarse para decir no al genocidio. Este libro es también una respuesta ante el crimen del silencio que se quiere establecer cada vez con más fuerza después que pasan los meses y seguimos viendo la barbarie que se está cometiendo en Gaza. En mi intervención yo voy a hacer algo complementario a lo que hicieron Faride y sobre todo María Emilia, en el sentido de que voy a referirme a algunos conceptos que están bien presentes en el libro, desde el derecho internacional de los derechos humanos, desde el derecho internacional humanitario también, porque estoy aquí en representación también de Amnistía Internacional, organización en la que estoy hace 2 años como director. Y bueno, como María Emilia mencionó, me imagino que la mayoría de las personas acá, o buena parte, no habrán leído el libro aún. Le invito a leerlo, es un gran libro. Pero como María Emilia señaló, por ejemplo, Rodrigo Carmi hace una dura interpelación al concepto de derechos humanos o a la forma en que se utilizan también los derechos humanos hoy en día. Y yo voy a hacer esto de referirme a algunos conceptos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y cómo, porque fundamentalmente creo aún que no obstante todos los problemas que tiene en la gobernanza actual en los derechos humanos y la manera en que se utilizan también por las potencias que todavía tienen políticas colonialistas, no obstante todo eso, creo que todavía puede ser una herramienta de liberación para los pueblos. Pero no puedo no sentirme también de acuerdo y parte con ese tipo de interpelación, con esas críticas. El fiscal de la Corte Penal Internacional, no sé si lo escucharon hace algunas semanas atrás, cuando emitió la orden de detención contra Netanyahu, dijo que lo habían llamado presidentes o primeros ministros de algún país, no dijo cuál, de los que habían impulsado en su momento el Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional, para decirle que en realidad esa corte la habían hecho para los países de África, quizás Rusia, para molestar a Putin, pero no para países como Israel. Por lo tanto, no puedo no sentirme parte también de ese tipo de crítica al sistema internacional de derechos humanos. Ahí tenemos un fiscal que no obstante esas presiones trata de avanzar igual, pero tenemos un sistema de derechos humanos que se estableció hace alrededor justo de 75 años, justo en el periodo en que que conmemoramos también la Nakba, y es un sistema que tiene muchas falencias. O sea, hemos visto en todo esto, sobre todo todos los primeros meses, como una y otra vez en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos ejerció un veto para frenar cualquier tipo de iniciativa de alto al fuego. Pero no obstante todo eso, reitero, creo que el marco de derechos humanos y de derecho internacional humanitario todavía puede ser una herramienta también de liberación. Al concepto de ocupación ilegal, un concepto que se menciona en varias de las exposiciones, por ejemplo por Dalal Iriakat, también por Federico Donner, cuando justamente plantea que esto no empezó el 7 de octubre, sino que hay décadas de una ocupación criminal por parte del Estado de Israel. También quiero referirme al concepto de apartheid y por último algunas cuestiones sobre la manera en que se ha violado el derecho internacional humanitario por parte del Estado de Israel desde el 7 de octubre en adelante. Sobre el concepto de ocupación ilegal, el derecho internacional, para el derecho internacional humanitario,
la ocupación de un territorio durante un conflicto tiene carácter temporal. Y lo que se establece en el derecho internacional humanitario es que la potencia ocupante está obligada a mantener en lo posible la situación que existía al inicio de esta, lo que incluye respetar la legislación vigente y abstenerse de introducir cambios demográficos y alterar la integridad territorial del territorio ocupado, lo que claramente no ocurrió en este caso y se señala y se muestra en varias veces en varios por parte de varios de los autores. La ocupación de Palestina por parte de Israel es hoy en día la ocupación militar de la existente más larga y una de las que más muerte causa en el mundo. Durante décadas se ha caracterizado por la práctica generalizada y sistemática de violaciones graves a los derechos humanos contra la población civil. La ocupación también ha permitido y afianzado el sistema de apartheid que Israel impone a todas las personas palestinas. Con el tiempo, esta ocupación militar se ha transformado en una ocupación perpetua que viola flagrantemente el derecho internacional. No se ha ajustado a estos principios fundamentales del derecho internacional humanitario y sumada la anexión oficial y legal por parte de las autoridades del territorio ocupado de Jerusalén Oriental y la anexión de facto de grandes zonas de Cisjordania mediante la confiscación de tierras y la expansión de los asentamientos es prueba inequívoca de que Israel pretende que la ocupación sea permanente y beneficie a la potencia ocupante y su propia ciudadanía. Incluso antes de los últimos meses, antes del 7 de octubre de 2023, la población palestina venía sufriendo numerosas ofensivas militares israelíes, al menos 6 entre 2008 y 2023, además de un persistente bloqueo por tierra, mar, aire, lo que ayudó a mantener el control de esta ocupación en Gaza por parte de Israel. Durante esa ofensiva, nuestra organización Amnistía Internacional ha documentado un panorama constante de ataques que constituyen crímenes de guerra, incluso crímenes de lesa humanidad. Y el bloqueo persistente constituye un castigo colectivo, que también es crimen de guerra. En Cisjordania, incluida la Jerusalén Oriental ocupada, la población palestina se enfrenta, como digo antes ya del 7 de octubre, se enfrenta de forma habitual al uso excesivo de la fuerza, homicidio, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados, demoliciones de viviendas, la confiscación de la tierra y los recursos naturales y la negación de los derechos y libertades fundamentales. Un segundo concepto al que quiero referirme es el de la apartheid, y aquí quiero señalar que en varios de los artículos de este libro, especialmente de personas judías que escriben, se denota cómo utilizan el término apartheid o explican que en el fondo lo que hay contra el pueblo palestino es un sistema de apartheid. Varios autores y autoras del libro en el fondo hacen uso de eso, por ejemplo, de Gidi cuando habla de este proyecto colonial sionista con leyes para limitar el acceso, la expresión y producción cultural propia, entre otras cosas. Pero ¿qué es el apartheid? Es una violación grave de los derechos humanos protegidos internacionalmente y como muchas personas acá recordarán, se usó por mucho tiempo respecto del sistema político de Sudáfrica que imponía una segregación racial y la dominación y opresión de un grupo racial por sobre otro. Posteriormente se comenzó a utilizar en otro tipo de contextos y hoy día justamente algo que está regulado en la Convención contra el Apartheid, en el Estatuto de Roma y en el Derecho Internacional Consuetudinario, y se puede ver como un sistema de trato discriminatorio prolongado y cruel de un grupo racial a los miembros de otro con la intención de controlar al segundo. Y la verdad es que el Estado de Israel ha cometido este crimen sin ningún pudor. El primer ministro de Israel, Netanyahu, incluso en un mensaje en 2019 lo decía claramente. Decía, Israel no es
un Estado de toda su ciudadanía, el Estado-nación del pueblo judío y únicamente de este, y eso refiriéndose a la manera en que en particular se vulneraban los derechos de la población palestina. En 2022, Amnistía Internacional sacó un informe refiriéndose al crimen de apartheid en Palestina, en Gaza, en Israel. Y lo que se nos señaló es que éramos una organización antisemita. Esa fue la respuesta del Estado de Israel. Y por eso es tan potente que en este libro varias personas judías, en varios casos, busquen justamente explicar cómo ser judío no es lo mismo que apoyar las acciones del Estado de Israel, ser judío no es lo mismo que ser sionista, ser judío es también hoy en día estar en contra de esta masacre y este genocidio que se comete en Gaza contra la población palestina. Hay 4 elementos básicamente del crimen de apartheid que se están produciendo, como decía, ya desde antes del 7 de octubre. Uno, la fragmentación en dominios de control. Y eso ocurre en Gaza porque parte esencial del sistema es mantener a la población palestina separada entre sí en diferentes dominios territoriales, jurídicos y administrativos. El segundo elemento del crimen de apartheid es la desposesión de tierra y propiedades, y aquí claramente tenemos, y eso se muestra en varios relatos también, décadas de confiscación discriminatoria de tierras y propiedades, demolición de viviendas y desalojos forzosos. El tercer elemento es la segregación y control, un sistema de leyes y políticas que mantienen a la población palestina en enclaves, sometida a varias medidas que controlan su vida y segregadas de la población israelí judía. Y el cuarto elemento es la privación de derechos económicos y sociales, el empobrecimiento deliberado de la población palestina que la mantiene en gran desventaja respecto de la israelí judía. Todo eso, todo lo que he hablado de la ocupación, del crimen de ocupación y del crimen de apartheid, ya era antes del 7 de octubre. Después del 7 de octubre, lo que hemos visto es un nuevo y más intenso menosprecio de todo tipo de ley internacional que regula el derecho internacional humanitario. Las autoridades del Estado de Israel igualmente se han esforzado varias veces en intentar presentar los ataques que han llevado a cabo en Gaza como acciones conformes con el derecho internacional humanitario, pero la verdad es que básicamente se han burlado y han menospreciado ese tipo de normas. Y la Corte Internacional de Justicia ya en enero pasado lo dejó muy claro, y ya en la última resolución de un tiempo atrás lo planteó, que cualquier tipo de acción militar en curso podría constituir un acto subyacente de genocidio. Sin lugar a duda, la incursión terrestre y el correspondiente desplazamiento forzado masivo que ha causado plantear un nuevo riesgo irreparable para los derechos del pueblo palestino, protegido por la Convención sobre el Genocidio, y amenazan aún más su destrucción física, total o parcial. Durante todos estos meses, desde el 7 de octubre en adelante, justamente la situación humanitaria ha empeorado exponencialmente para la población palestina. Ya, como decía antes Farid, estamos ya alrededor de 40.000 personas muertas, una mayor evidencia de que se están cometiendo ataques ilegales contra civiles, y con la ONU declarando una hambruna derivada de una continua y lamentable escasez de ayuda humanitaria. En ese contexto es que frente a lo que estamos es un crimen de genocidio, y tenemos que todos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para frenar ese crimen de genocidio. Lo que se requiere es que la sociedad civil empuje a los gobiernos a tomar medidas en contra del Estado de Israel, en contra de esta barbarie que se está cometiendo,
Y en ese contexto, este libro, Palestina, Anatomía de un Genocidio, y este encuentro de 16 autores y autoras judías y palestinas es, sin lugar a duda, algo que nos tiene que impulsar, dar fuerza para seguir en esta lucha. Como también el mismo Rodrigo Carmen plantea en este libro, las víctimas del pueblo palestino no son víctimas simplemente como se les suele denominar en los medios de comunicación, son mártires. Y en honor a esos mártires, en honor a esa lucha del pueblo palestino, es que también tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que se acabe esta barbarie. Muchas gracias. Cuando empezamos a preparar este espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión conjunta entre la coordinadora por Palestina, entre la agrupación judía Diana Aron, Villa Grimaldi, siempre ha estado como a la base un espacio de encuentro, pero no neutro, como decía en un comienzo, sino que denunciando estos crímenes y pidiendo también desde la reflexión y desde la acción que los diversos países, los estados, tomen un rol mucho más activo en lo que significa una defensa de los derechos humanos real, como nos ha comentado Rodrigo recientemente dentro de su intervención. Pero yo quiero hacer un breve link. Justamente hoy día ha ocurrido un hecho a todas luces repudiable en un sector de nuestra ciudad llamada Villa Francia, en donde las fuerzas de ocupación nacionales han hecho una verdadera redada en un centro comunitario y en una radio popular. El gran pecado de este centro comunitario, ¿cierto?, cuyo nombre es Luisa Toledo, una tremenda defensora también de los derechos humanos, inclaudicable y firme. El gran pecado es que se mantiene en resistencia. Y son tan malos, tan terribles, que le dan comida a la gente en ese comedor popular. Ya hemos visto con horror en las imágenes de esta mañana cómo esto altera absolutamente la idiosincrasia, la vida de esta comunidad. Entonces también acá, este espacio de reflexión también nos tiene que llevar a cuestionarnos nuestros propios colonialismos acá en nuestro país, que los tenemos. Vaya que saben de opresión el pueblo nación mapuche, que como ya pasó el plebiscito, parece que ya no es tema nuevamente en nuestro país. Entonces todos estos temas en verdad que nos interpelan de manera directa. Estas tremendas reflexiones cargadas de reflexiones intelectuales, pero conectadas directamente con las acciones humanas. Cada una de estas intervenciones nos interpelan a decir también, bueno, ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Qué vamos a seguir haciendo? Desde ahí creo que es tremendamente relevante recoger ese guante, no solo por Palestina, que de verdad que es horroroso sentarse, ¿cierto?, y ver por televisión qué es lo que ocurre a diario. Es una cuestión muy terrible de evidenciar, de saber que está ahí. Porque lo que nos tocó a nosotros en Chile, muchas que se preocuparon en taparlo. Los crímenes en nuestro país se preocuparon en taparlos. Pero aquí estamos viendo crímenes a todas luces, transmitíamos CNN, y eso es algo que no nos puede dejar impávidos. Hace ya muchos años, estando haciendo una girita para ganarme los porotos por las Europas, estaba a punto de comenzar un concierto en la bella ciudad de Hamburgo, y estando ahí en la prueba de sonido, de pronto apareció una pareja de niños que venían amparados por dos bellas mujeres, que
me contaron que estos niños habían llegado hacía escasos días, estamos hablando hace muchos años ya, habían llegado hacía escasos días a Alemania, habían sido salvados por una ONG. Eran los únicos que se salvaron de su casa, que cayó bajo los efectos como una especie de vara mecánica con que la botaron. Eran 2 niños palestinos. Sus hermanos habían quedado bajo los escombros, sus padres también, y muchos de sus amiguitos y la familia de sus amiguitos también habían quedado bajo los escombros de esas casas. Yo, que siempre he sido un defensor de la causa palestina, por primera vez me enfrentaba a palestinos que venían de ahí mismo, de Cisjordania y de Gaza. Y porque conozco muchos palestinos entrañables, amigos queridos, que son descendientes de palestinos que viven aquí en Chile y me los he encontrado también en otros países. Pero venían de ahí y eran 2 niños frágiles, de una fragilidad infinita. Y yo quedé muy conmovido de la situación. Ya ha sido a principios de los 2000. Y yo dije, algo hay que hacer para poder difundir lo que está ocurriendo. Y me acuerdo que con un buen amigo, el Pedro Osorio y Cultura en Movimiento en aquella época, dijimos, hay que hacer un concierto, invitar a que la gente cuente en ese concierto qué sucede. Y armamos un concierto en el Teatro Cariola que fue muy conmovedor. Llegaron mucha gente de la comunidad palestina y de otra gente muy consciente a contar y a enterarse también de lo que sucedía. Antes del concierto, yo quería hacer una canción alusiva a ese concierto, pero no tenía nada completamente, salvo algo que había hecho para la guitarra, que se llama Intifada. Pero quería algo con texto. Y le dije a un amigo mío, al llegar, después de contarle toda la tragedia que había visto en estos niños, que tenía ganas de hacer algo, pero algo que pudiera conmover a la gente, y yo no entendía qué podía hacer para que la gente pudiera entender y para que yo mismo, a pesar de lo que había vivido, pudiera comprender la profundidad del dolor de lo que significa vivir, nacer, vivir y morir en un lugar como lo es hoy Palestina. Y me dijo, es muy simple. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser simple? Mira, a las fotos y los videos donde ves los niños en medio de las escombros de sus casas, muertos, desmembrados, tienes que cambiarle la cara a esos niños y colocarle la cara de tus hijos, o de tus nietos, o de algún sobrino. Me está llamando Alberto Plaza, pero no lo voy a decir. Insiste que hagamos un concierto juntos, pero... Entonces yo le dije, bueno, la verdad es que fue una muy buena, triste y descarnada recomendación la de mi amigo. Y a partir de esa historia salió esta canción hace ya muchos años. Un amigo me dijo, hoy hiciste una canción nueva, el otro día la canté. Y tiene todo que ver con lo que está pasando. Y le dije, no, esta canción la hice hace más de 20 años. Y ahí viene la otra reflexión. No ha pasado nada distinto en todo este tiempo. Seguimos en el mismo mundo, entre los escombros. Despertar desesperadamente cada día, esa piedra guiada de alma radical, destinada a tanta corte establecida.
hombros se puede observar despedazado un crío y sus pupilas fijas en el cielo queriendo acusar al Dios de Occidente y su cruz.